Muy bienvenidos de nuevo a Mitalia World, un sitio donde escucharás todo aquello relacionado con seres sobrenaturales. Así que, si eres un apasionado del mundo sobrenatural y de todos los secretos que se esconden en él, esto te va a encantar. El día de hoy vamos a hablar de unas criaturas de la mitología irlandesa. Contaremos su origen y su historia, y te aseguro que merece la pena conocerla. Nuestros protagonistas son unos pequeños duendes muy traviesos. ¿Adivinas quién son? Sí, hablaremos de los leprecons, y también hablaremos de más duendes de la mitología relacionados con estos, que quizás no conocías. Ahora sí, vamos a comenzar adentrándonos en el fascinante mundo de los leprecons. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera historia detrás de los leprecons? Es fácil imaginar a estos seres mágicos como pequeños duendes verdes, con sombreros y zapatos puntiagudos. Pero, ¿de dónde viene esta imagen? ¿Hay alguna base real para esta leyenda? Los leprecons son una figura importante en la mitología irlandesa, y se cree que han existido durante cientos de años. Son conocidos por ser seres traviesos y astutos, y se dice que son guardianes de los tesoros escondidos. En la cultura popular se les representa como pequeños hombres verdes con sombreros y trajes, pero en la mitología irlandesa se les describe como hombres viejos y barbudos con sombreros y delantales. Aunque la imagen popular de los leprecons se ha vuelto más estereotipada con el tiempo, su importancia en la cultura irlandesa sigue siendo muy relevante. En los festivales y celebraciones irlandesas, a menudo se representan leprecons como símbolos de buena suerte y de prosperidad. Además, la leyenda de los tesoros escondidos que protegen ha llevado a muchas personas a buscar fortuna en la Isla Esmeralda. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de los leprecons? ¿Qué más podemos aprender sobre estos seres mágicos y su lugar en la cultura irlandesa? Vamos a descubrir a los leprecons y su fascinante historia. Pero antes, déjame preguntarte, ¿alguna vez oíste hablar de los leprecons? Estos pequeños seres de la mitología irlandesa se dice que habitan en los bosques y que son los guardianes de un tesoro escondido. Igual, sí que los conocías, pero lo que no te han contado es la verdadera historia detrás de estos seres mágicos. Los leprecons no son solo una leyenda, son realidad. Sí, has escuchado bien. Hay personas en Irlanda que aseguran haber visto a estos seres con sus propios ojos. Según los relatos, los leprecons son seres muy pequeños, de no más de 1 metro de altura. Pero lo que realmente sorprende es que, según las leyendas, los leprecons tienen el poder de conceder deseos. Si te encuentras con uno de ellos y eres lo suficientemente astuto como para atraparlo, podrás pedirle un deseo y él te lo cumplirá. ¿No es increíble? Pero como en todas las historias mágicas, siempre hay un lado oscuro. Se dice que los leprecons pueden ser muy vengativos
si se les molesta o si no se les trata con respeto. Y es que, aunque son muy pequeños, tienen un gran poder. Se dice que pueden hacer que la suerte cambie en un abrir y cerrar de ojos. Según las leyendas, los leprechauns aparecen en numerosos carteles y souvenirs irlandeses que conmemoran la celebración del Día de San Patricio. Tienen un gran sombrero que deja a la vista un pelo pelirrojo, así como una prominente barba del mismo color. Estos seres fabrican o arreglan zapatos y se dice que son muy ricos, pero también avariciosos. Su fortuna proviene de que custodian muchas vasijas de barro llenas de tesoros, que fueron enterradas en periodos de guerra y que nadie, salvo ellos, volvió a recuperar. Según la leyenda, si alguien logra fijar la mirada sobre un leprechaun, este no puede escapar y le tiene que dar sus tesoros. Pero en el momento en que se retira la mirada, este desaparece. Los leprechauns son poco sociables, sobre todo cuando creen que sus tesoros corren peligro. Viven en los bosques, por lo que es habitual que se encuentren con viajeros perdidos, que llegan a ellos después de escuchar el sonido de un martillo cuando trabajan. Al verse descubiertos, los leprechauns primero se muestran amables, pero en cuanto les preguntan por el oro, cambian completamente de actitud. Pueden agarrar un berrinche tremendo, negar poseer tesoros, señalar un imaginario enjambre de abejas o un árbol a punto de desplomarse. Todo lo que sea para distraerte. En el mismo instante en que el humano le quita los ojos de encima, el leprechaun se esfuma. Si falla este truco, le quedan aún muchos recursos. Por ejemplo, puede volverse sorprendentemente generoso y en un abrir y cerrar de ojos, comprar su libertad con una bolsa repleta de monedas de oro. Pero cuando los leprechauns rocían al humano con el oro, es mejor no endeudarse demasiado pronto, puesto que su regalo se convierte enseguida en cenizas o desaparece por completo. ¿Cómo le gusta engañar a este pequeño duendecillo? Ahora voy a contaros las costumbres y características de los leprechauns. Pero antes hay otra cosa que quisiera ver porque despierta mi curiosidad. Me gustaría ver hablar a un leprechaun. ¿A vosotros no? Pues mira, casualmente tengo uno por aquí al lado que ha tenido la amabilidad de decirnos unas palabras. Vamos a ver qué nos quiere decir. Trate quien trate, trate como trate. Quien hurte mi oro, no vivirá otra noche. Bueno chicos, esta es la advertencia que nos deja el leprechaun. Así que espero que la recordéis por si algún día veis alguno. Ahora sí, continuamos. Vamos a hablar de las costumbres y características de los leprechauns. Son pequeños, de 30 a 50 centímetros de altura. Son increíblemente ágiles. Guardan un enorme tesoro, la mayoría de las veces una olla llena de oro. Aparte de su tesoro, se dice que también tienen una moneda de plata mágica, que vuelve a su bolsa después de ser gastada. Suelen ser viejos, arrugados y feos. Suelen vestir de verde o de rojo, aunque a día de hoy ya es difícil verlos de rojo. Suelen llevar una vistosa chistera y una pipa en la boca. Les gusta fumarse sus pipas con toda la calma del mundo. Es muy difícil engañarlos. Adoran la música y el baile.
Nunca viven en comunidades porque son solitarios, prefiriendo el aislamiento y la paz de sus pequeñas casas, construidas en las raíces de los grandes árboles irlandeses. No les gustan los seres humanos y les tienen miedo. Después de sus faenas diarias, a los leprecons les gusta divertirse por la noche. Entre sus entretenimientos favoritos se encuentran tomar por asalto las bodegas de vino y cabalgar a toda velocidad por los campos a lomos de carneros y de perros. A veces, cuando un leprecón está de buenas y se encuentra con un humano que no tiene malas intenciones, le regala un par de zapatos. Esto es extraordinario, pues solo hacen 2 zapatos al año. A continuación, me gustaría contaros que antes de los leprecón existieron otros duendes con muchas similitudes. Estos eran los lupracán, los lucorpán, los cluracán y los fardarrig. Hablaremos un poquito de cada uno de ellos. El lupracán y lucorpán. En las antiguas leyes de Irlanda había una historia con lucorpanes derivada de un poema de mediados del siglo VIII. En él se relata cómo unos lucorpanes se llevan al rey Fergus mientras dormía al mar. Cuando sus pies tocan el agua, se despierta y agarra a 3 de ellos, aceptando intercambiar sus vidas por la concesión de un deseo. Él recibe un amuleto que le permite caminar bajo el agua, o como dicen otros, el duende le dio su capucha y Fergus se la puso sobre su cabeza y cruzó el fondo del mar. En la muerte de Fergus, una versión del siglo XIII-XIV de la misma historia, el rey Lubdan celebra un banquete y alardea de su ejército de lupracanes, pero Esir, su poeta principal, lo considera una afirmación exagerada. Esir recibe 3 días para probar que tiene razón, visitando la corte del rey Fergus y volviendo con Aed, quien es el enano de Fergus, quien se cierne sobre los lupracanes. Lubdan es desafiado a ir a la corte de Fergus, donde es capturado. Inicialmente, Fergus se niega a liberarlo, a pesar de las plagas traídas por los lupracanes, pero acepta finalmente a cambio de una de las preciadas posesiones de Lubdan. De entre las cosas del caldero mágico de Lubdan, elige un par de zapatos que le permiten caminar bajo el agua como si estuviera en la tierra. A diferencia del relato anterior, aquí sí se describe al lupracán, diciendo que la hierba cortada le llegaba a la rodilla y al muslo. Su vestimenta era similar al traje aristocrático celta, con camisa de seda, una túnica bordada en oro y una capa escarlata. Su cara era hermosa, con pelo rubio, la piel más blanca que la espuma de una ola, y mejillas más rojas que la valla escarlata del bosque. Vivían junto al mar, se ganaban la vida con el ganado y los pequeños caballos, y disfrutaban de los banquetes y de la caza. Visto así, parecería que, más que el predecesor de un leprecón, estuviésemos hablando de un hobbit. A pesar de ello, la capa roja pudo ser un antecedente del abrigo rojo. Los zapatos mágicos pudieron señalar a su futura ocupación como zapatero. El deseo a cambio de la vida pudo ser un equivalente de los deseos a cambio de su libertad. Su tamaño sigue siendo reducido y finalmente, sus gorros también son mágicos. Ahora hablaremos de los cluracán. Estos son primos hermanos del leprecón, también muy amigos de las bodegas de vino, pero mucho más hoscos y malintencionados. Viven solos, a menudo visten ropas rojas y llevan un bolso lleno de monedas de plata.
Los Cluracán solo piensan en dos cosas: fumar y beber. Son muy perezosos y su hábitat favorito son las bodegas bien surtidas. Son criaturas malvadas y si se sienten insultados, pueden romper objetos de la casa, como la vajilla o derramar la leche. Vamos a terminar con los Fardarrig. Este es un duende viejo y arrugado, siempre vestido de rojo. Es muy aficionado a las bromas pesadas, tanto que llegan a ser mortales, por lo que se le puede considerar malvado. En algunas regiones de Irlanda, los Fardarrig son muy altos, mientras que en otras son muy pequeños, pero pueden cambiar su tamaño a voluntad. El único rasgo bueno del Fardarrig es que puede, si así lo desea, liberar a las personas que quedan atrapadas en el mundo férico. Ahora voy a desvelaros el secreto de cómo capturar a un leprecón. ¿Estáis listos? Lo primero, comentaros que no es fácil, no es nada fácil capturar a un leprecón. Es muy difícil, pues son muy inteligentes, muy ágiles y muy desconfiados, y con razón. Sin embargo, capturar uno puede ser terriblemente provechoso. He aquí cómo se hace. En el improbable caso de poder echarle el guante, se le debe agarrar por la mano con firmeza, sin desviar los ojos de él ni siquiera un instante. Si parpadeas siquiera, él desaparecerá. Pero si logras mantenerlo aprisionado con la mano y la mirada, este ser acabará por revelarte, a cambio de su libertad, dónde esconde su olla llena de oro. Pero cuidado, aún no te has salido con la tuya, pues el pequeño duende intentará engañarte o distraerte. Siendo tan inteligentes, son buenos en estas lides. Una de sus tretas favoritas consiste en jugar con la codicia del hombre que lo ha capturado. Así que, cuando vayáis por ahí, fijaros bien en todas las esquinas, mirar bien hacia el suelo, porque puede que tengáis uno delante y no lo sepáis. Y si lo capturáis, tener cuidado de que no se engañe. Por último, me gustaría contaros unas historias sobre los leprecons. La primera se llama La leyenda del duende y la olla de oro. Según cuenta la leyenda, los duendecillos irlandeses, conocidos como leprecon, son capaces de encontrar monedas de oro enterradas en la tierra y las almacenan todas en una olla que está escondida en un lugar incierto. De hecho, estos duendes son famosos por esconder su olla de oro al final del arco iris. Algunos creen que los duendes necesitan el oro como un medio para engañar a los humanos, y, dada la propensión de los duendes al engaño, esto es completamente posible. Esta es su historia. Un hombrecillo de unos 2 pies de altura estaba tumbado fuera de su tienda bajo un gran árbol junto a un arroyo. Era fácilmente encontrarlo por el ruido que hacía su martillo. Y es que el duende era zapatero y pasaba sus días haciendo zapatos que eran verdes con hebillas de oro y una punta larga y tacones. El duende hacía zapatos para las hadas que vivían en los bosques y para la gente de los pueblos cercanos. La gente sabía que era un duende porque había muchas hadas como él que vivían fuera de los pueblos.
Las personas se acercaban hasta el hombrecillo para conseguir un par de zapatos y le pagaban con monedas de oro. Sin embargo, el duende, que era un poco avaro, necesitaba un lugar donde guardar su oro, ya que le gustaba guardarlo y contemplarlo en lugar de gastarlo. El duende, o leprecón, comenzó a meter las monedas en una olla de oro y allí fue acumulándolas en una olla que guardaba en una estantería en su tienda de zapatos en el árbol. Un buen día llegó un hombre llamado Tim a la zapatería del duende. Quería un par de zapatos, azul violeta con tacones. Mientras le explicaba al duende su idea, se fijó en la olla de oro llena de monedas. Tim sabía que como el zapatero era un duende, si podía capturarle, se le concederían 3 deseos, porque os recuerdo que los duendes son mágicos. «Voy a venir de vuelta en unos días para recoger mis zapatos», dijo Tim al duende. El duende, que no tenía un pelo de tonto, enterró su olla de oro en un campo lleno de arbustos y siguió haciendo su trabajo. Unos días después, Tim regresó y el leprecón le dio sus zapatos azul violeta al hombre. Pero cuando el duende se volvió para esconder las monedas, Tim le agarró por la espalda para conseguir sus 3 deseos. «Quiero mis 3 deseos», dijo Tim. «El primer deseo es saber dónde está la olla de oro. Mi segundo deseo es que quiero 100 pares de zapatos. Y el tercero, tener otros 3 deseos más». «Puedo concederte los 2 primeros deseos, pero el tercer deseo es un truco codicioso y no se puede conceder», le dijo el leprecón. El duende llevó a Tim al campo y señaló el lugar donde había enterrado la olla de oro. Tim no tenía una pala para cavar, así que marcó el lugar con un palo para volver más tarde. Sin embargo, al regresar, no pudo creer lo que vio. Había 200 palos sobre el campo. Comenzó a cavar en todos ellos, pero no pudo encontrar el lugar donde estaba la olla de oro. Después de unas horas, se rindió y se dio cuenta de que el duende le había engañado. Mientras, el leprecón necesitaba encontrar un mejor lugar para esconder su oro y evitar así que ningún hombre pudiera tomarlo. Sabía que los arcoíris eran mágicos. Nunca podrías decir dónde terminaba uno, por lo que decidió enterrar su oro al final de un arcoíris. De esta manera, solo él sabría encontrarlo de nuevo. Así que eso es lo que hizo, y la gente todavía intenta encontrar su oro. Pero todavía hoy, después de tantos años, nadie ha logrado encontrarlo. Pero si paseas por el bosque y escuchas este sonido, entonces sabrás que el leprecón está cerca y, si eres muy amable con él, podrá concederte un deseo. La segunda historia que voy a contaros se llama El leprecón y el granjero. Un granjero que se encontraba trabajando sus tierras, de repente se encontró a un pequeño hombrecillo debajo de un trébol. Convencido el granjero de que se trataba de un leprecón, capturó enseguida al hombrecillo y, agarrándolo en su mano con fuerza, le preguntó dónde tenía escondido su tesoro. El leprecón, tratando de liberarse de aquel granjero, se vio obligado a contar dónde estaba su tesoro. «Le tengo oculto debajo de un arbusto cerca de allí». El granjero
sin soltar al leprecón, se dirigió al lugar y... ¿qué creéis que se encontró? Pues cientos de arbustos idénticos al que había descrito el leprecón. Como no tenía herramientas para cavar, el granjero decidió quitarse uno de sus calcetines rojos y lo ató a una rama que el leprecón había indicado como el arbusto en cuestión. Tras esto, el granjero se dirigió a su casa para coger una pala. Fue entonces cuando el leprecón le pidió ser liberado, pues ya no necesitaba de sus servicios. El granjero accedió a poner en libertad al leprecón, pero antes le hizo prometer que no quitaría el calcetín rojo ni se llevaría el tesoro. «Prometido», dijo el leprecón. ¿Creéis que éste cumplió con su promesa? Efectivamente la cumplió. No quitó el calcetín rojo ni se llevó el oro del tesoro, pero cuando el granjero regresó al campo a los pocos minutos, se quedó boquiabierto. Y es que todos los arbustos estaban marcados con calcetines rojos idénticos. Esta historia tiene una moraleja. La moraleja es que la gente suele decir que los leprecons son muy pequeñitos y con un gran corazón, aunque lleno de ganas de hacer travesuras. Y con esto damos por finalizado. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres decirle algo a esta gente? Vale, me comenta mi amigo, el leprecón, que le tengo aquí al lado, que quiere lanzaros la misma advertencia para que no os olvidéis nunca de ella. Así que aquí os le dejo. Trate quien trate, trate como trate, quien hurte mi oro no vivirá otra noche. Y con esto espero que nos quede clara la advertencia que nos da el leprecón. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que os haya gustado la historia de estos seres. Yo no conocía tanto de su historia, pero la verdad es que estoy encantada de todo lo que he descubierto y me ha gustado mucho compartir con todos vosotros su historia. La verdad que me lo he pasado súper bien. Un abrazo a todos los que me estén escuchando y volvemos muy pronto con otro podcast, otro viaje hasta lugares donde descubriremos todo tipo de leyendas y de seres que descubrir. Recordaros que tenéis disponible tanto este podcast como los de mi otro canal, Paranormal World, en Spotify, en iVoox y en YouTube. Ahora sí, hasta el próximo viaje, que llegará muy pronto, aquí, en mi Italia World.